Gracias por estar con nosotros, 7 de la mañana con 7 minutos, titulares de algunas de las noticias más importantes del país y del mundo. Hoy en Viva la Mañana hablamos de diversos temas que compartimos con ustedes, por supuesto, a lo largo de nuestros temas centrales. Luto en la familia Ricardo Arjona, madre del cantautor guatemalteco, muere en hospital privado en la zona 10. Además, después de un largo proceso de elección, toma posesión el nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia. En otros temas, un estudio revela que 11 municipios de San Marcos aún no reciben ayuda a casi un año del terremoto. Fundación Sobrevivientes cuestiona beneficios para Roberto Barreda, presunto asesino de Cristina Sicavisa. Nueva requisa en el preventivo de la zona 18, autoridades localizan teléfonos celulares y droga. Continúan las dudas por la compra de armas en el Ministerio de Gobernación. Hoy en nuestro reportaje especial conocimos la historia de Josaías, superhéroe guatemalteco. En el mundo, misioneros de la Organización de Naciones Unidas esperan autorización para destruir armas. Secretario de Estado de Estados Unidos viajó a Israel en el marco de los acuerdos de paz entre israelíes y palestinos. Estas son algunas de las noticias que abordamos y que seguiremos abordando a lo largo de estas 2 horas con 15 minutos, pero a lo largo de este mes de diciembre estamos estableciendo este análisis 2013 con la intención fundamental de conocer con los principales actores de la realidad política y social del país lo realizado durante este año que va concluyendo, y hoy tenemos la posibilidad de hablar de varios temas que tienen que ver con muchos puntos importantes de la realidad guatemalteca. Análisis 2013. Y nos da mucho gusto presentar a quien nos acompaña esta mañana. Son muchos los temas que abarca su ministerio y seguramente habrá muchas respuestas e inquietudes planteadas de lo realizado durante este año y lo que se viene en el 2014. Exactamente. El ministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, en nuestros estudios. Muy buenos días, ministro, y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, muy buenos días. Un gran gusto poder compartir con ustedes el día de hoy y aprovechar para desearles buenos días a todos los guatemaltecos que nos ven. Gracias por acompañarnos. Señor ministro, generalmente a esta época del año todos los ministros deben presentar su carta de renuncia, es una formalidad, aunque el presidente de la República dice que evalúa la gestión de cada uno de los que los acompañan en el gabinete durante todo el año. ¿Qué piensa que va a decir su evaluación de lo ocurrido en este año 2013? Bueno, Ricardo, nosotros hemos hecho realmente un esfuerzo importante este año. Este año estamos terminando más de 40 proyectos que se iniciaron entre el 2012 y 2013. Proyectos importantes, primero un inicio de la recuperación de la red vial y después un inicio de reconstrucción de tramos carreteros. Ese ha sido un esfuerzo importante, los avances en la red vial se han visto, han sido palpables por los guatemaltecos y estamos entrando en esa etapa que es la etapa de reconstrucción. Por consiguiente, el próximo año es un muy buen año para el Ministerio de Comunicaciones. Este año, repito, hemos terminado 40 obras importantes, más de 500 kilómetros reconstruidos, aparte de lo que logramos recuperar el año pasado y este año. Adicionalmente a eso, el Ministerio de Comunicaciones ha hecho énfasis en otros temas que se habían dejado de lado en otras administraciones, como es el tema de la vivienda. Hemos impulsado muy fuerte el tema de la vivienda, una nueva ley de la vivienda, un nuevo reglamento de la vivienda, una nueva institución para la vivienda. El año pasado construimos cerca de 12,000 viviendas, este año 15,000 y tenemos proyectadas 20,000 viviendas para el próximo año. Y obviamente el ministerio tuvo a su cargo la reconstrucción de San Marcos. Estamos terminando de entregar las 2,500 viviendas de San Marcos el 24 de diciembre precisamente. Y el otro tema ha sido el tema de las escuelas, donde el Ministerio de Comunicaciones, a través de un convenio con el Ministerio de Educación, vamos a construir más de 200 escuelas el próximo año, algo que no se había visto en general. Hemos hecho un esfuerzo importante y creemos que más que evaluarlo nosotros, le corresponde a los guatemaltecos hacer esa evaluación. Ministro, antes de hablar puntualmente de casos como San Marcos, la emergencia de las lluvias indudablemente cambia el panorama. A final de año usted hablaba de aproximadamente 420 frentes de trabajo para atacar este problema. ¿Cómo está la situación? ¿Cuándo empiezan a operar? ¿Qué pasa con este tema? Porque las lluvias han afectado mucho, sobre todo al interior del país. Bueno, básicamente, Ricardo, lo que nosotros hicimos fue hacer una planificación desde el mes de enero, como se hizo el año pasado. Una planificación que nos permitió tener una cobertura
nacional y territorial para poder responder a cualquier emergencia que se presentara. De tal forma que tenemos 434 frentes de trabajo, de tal forma que atendimos en la última etapa del invierno, que fue la más complicada, más de 90 emergencias que se presentaron, entre medianas, menores y algunas mayores también, como la que se presentó en Quiché en el 147, la que se presentaron en Huehuetenango en el 248 y en el 260, o como la que se presentó en Carretera El Salvador. Nos permitió este despliegue de maquinaria que se hizo desde enero poder responder muy rápido. Y ministro, perdón que lo interrumpa, pero hablando específicamente, ya que lo menciona, aprovechando lo que ocurrió en el kilómetro 147.5, llegando hacia, bueno, camino hacia Santa Cruz, Quiché, queremos que veamos las imágenes, lo que se producía durante este hirviendo, el colapso que hubo y ciertas declaraciones que usted realizó en ese entonces, y después conversamos al respecto. Por supuesto. Varios municipios está cerrado. Por seguridad está indefinido el cierre de este paso, vaya que corre un riesgo. Ahorita por el momento no se está dejando pasar, pero ni peatonalmente cerca del lugar, sino que habilitamos una vía peatonal alterna que está como a una cuadra atrás, pero dentro de unos sitios y matorrales pues que hay que... El rescate de las 3 personas que quedaron soterradas en este barranco se suspendió definitivamente por los cuerpos de socorro, por la falta de seguridad para trabajar. Varias partes de lo que es el asfalto de la ruta pues se cayeron al fondo del abismo, precisamente sobre el lugar en donde estas personas se encuentran soterradas. Debido a esto pues por seguridad del personal pues fue necesario suspender la labor de rescate. Porque ella es mi hermana, sufriendo con sus hijos, ella tenía 6 hijos y no hay quien por ella. Por mi parte vengo yo para ver a mi hermana, hasta incluyo traigo cajas para ello. Yo quisiera que se lograron a sacarlo, pero como ustedes no pudo también, y no es que porque ustedes no quieren, también yo comprendo. El paso que se habilitó momentáneamente es por la aldea de Lemoa para salir atrás del cementerio general de Chichicastenango. Sin embargo, el mismo no tiene la capacidad de soportar la carga vehicular. Por una Guatemala en paz. ¿Qué pasó con este tema, señor ministro? Bueno, básicamente lo que sucedió fue que se dio un hundimiento de una ruta. Es un terreno complicado realmente, el área en general es complicada, tenemos un barranco de este lado, tenemos otro barranco de este lado, y lo que sucedió fue que una tubería no soportó el caudal de agua que estaba circulando en ese momento por la lluvia. Adicionalmente, ya había existido un problema cerca de un año antes en esta ruta, y lo importante en este caso es cómo se responde a una emergencia. La emergencia se presentó, fue una emergencia importante entre Santa Cruz del Quiché y Chichicastenango, que prácticamente nos tuvo inhabilitado el paso cerca de 8 días. Pero logramos responder de manera inmediata, se habilitó un nuevo paso de forma inmediata y hoy hay una circulación normal. Y logramos en pocos días también habilitar otros pasos para que los guatemaltecos pudieran circular. ¿Hay una fase pendiente ahí todavía o no? ¿Hay una fase pendiente todavía en ese tramo? Lo que pasa es que hay un problema de propietarios que no han querido dar el último espacio o el último terreno en propiedad para poder terminar el trabajo. Bueno, y tenemos imágenes que precisamente las que veíamos eran de cuando ocurría esto, y ayer nuestro corresponsal que se encuentra en Quiché tomó las siguientes imágenes desde la carretera para que veamos en qué estado se encuentra, y queríamos preguntarle, porque ellos dicen que cuando usted estuvo presente allí les ofreció, bueno, claro, el camino alterno y luego el asfaltarlo y trabajar en el barranco, darle cierto tipo de mantenimiento al barranco. ¿Se ha cumplido con todo esto? Estas son las imágenes de cómo está en la actualidad. Es una carretera de terracería, ¿ve? O sea, todavía no ha sido asfaltada. Bueno, básicamente vamos por etapas. Primero se atiende la emergencia y se atiende realmente una emergencia de manera muy rápida. Si lo comparamos con lo que ha sido la historia de la atención de emergencias en nuestro país. Segundo, ya hay transitabilidad, ya los guatemaltecos están circulando. Tercero, hay maquinaria permanente, sobre todo para que no haya tanto polvo en el sector, ya que todavía es una terracería. No se ha podido asfaltar porque nos falta legalizar un terreno. Toda esa área fue área que se tuvo que comprar a los vecinos para poder poner esta nueva carretera, y no hemos logrado la legalización de uno de los últimos terrenos, y eso no nos permite por ley poner la carpeta de asfalto.
Esperaríamos nosotros para finales de lo que nos queda de este mes tener solucionado el problema legal y por consiguiente empezar a trabajar el tema del asfalto y dejar la carretera ya en las condiciones que corresponden. En relación al barranco, ese barranco todavía tiene saturación de agua debido al invierno y debido a las lluvias. No es el momento de empezar a mitigarlo. El momento de empezarlo a mitigar va a ser alrededor del mes de febrero, ya cuando la saturación del agua nos permita hacer un buen trabajo, pero sobre todo nos permita no arriesgar la vida de ningún guatemalteco. Señor ministro, antes de empezar a hablar de las viviendas y de lo ocurrido en San Marcos, haciendo un balance del último terremoto y cómo avanza la construcción de casas, ¿cuáles son las áreas más vulnerables del país? En materia de carreteras, usted dice, se trabajó en el año 2013, se viene con un plan interesante para el 2014, el tema de los recursos indudablemente siempre pone ahí algún tipo de cuestionamiento, sobre todo con un presupuesto que nos fue aprobado en el Congreso. Hablemos un poquito de eso, de las áreas más vulnerables y cómo van a atacar el plan con el tema de recursos. Bueno, las áreas más vulnerables tradicionalmente en nuestro país ha sido la CA1 Occidente, llegando a la cumbre de Alaska, 40 kilómetros antes de la cumbre de Alaska, tradicionalmente se dan derrumbes en todos los inviernos. Nosotros desde el 2012 empezamos un proceso y un proyecto de medidas de mitigación de la mayoría de los muros de esa carretera, de tal forma que ustedes pueden ver que en el 2012 y en el 2013, aunque sí tuvimos problemas, fueron menores comparados a los demás años, y lo más importante, se logró responder prácticamente de manera inmediata, no tuvimos bloqueos mayores de 24-48 horas en ninguna de las rutas de nuestro país. Después, la ruta que va del rancho hacia Ocobán es una ruta con problemas, es una ruta que todavía le hacen falta medidas de mitigación importantes, y la ruta que va Sanarate el Rancho, debido a que se amplió la carretera a 4 carriles, todavía estamos mitigando y terminando de construir algunos de los muros, y siempre hemos tenido problemas históricamente en nuestro país. Principalmente el área de Occidente es la que normalmente se ve más dañada durante los inviernos, y los ríos de la costa sur. Si ustedes hacen un recorrido por los ríos de la costa sur, pueden darse cuenta que desde el 2012 se iniciaron medidas de mitigación, más que un proyecto de dragar ríos como históricamente se hacía. Lo que hicimos fue la construcción de bordas para proteger a las poblaciones y para proteger que no se inundaran esas poblaciones. En general, yo diría que esas son las áreas más vulnerables. Hay que entender, nuestro país es un país vulnerable, su topografía, su geografía lo hace vulnerable, y lo importante es ir construyendo esas medidas de mitigación para que en el mediano y largo plazo dejemos de tener esos problemas. Segundo, empezar a construir de una mejor forma las carreteras, caso de la carretera de Antigua Guatemala y de las demás carreteras que estamos construyendo, que tienen una ingeniería diferente a la que tradicionalmente se ha utilizado, y básicamente eso es, empezar a construir de una mejor forma, empezar a mitigar donde hay problemas, porque obviamente el tema del cambio climático ha afectado de manera importante a nuestro país. Bien, hablamos del tema de vivienda, María René. Hablamos del tema de vivienda, importante conocer qué se está haciendo al respecto. Es un tema que quizá muchas veces no abarca los titulares de medios de comunicación, usualmente se enfoca uno que las carreteras, el transporte, pero la vivienda muy importante, y nos mencionaba al principio algo de lo que se está tratando de hacer. Igualmente uno sale a las calles, uno va a áreas marginales, áreas vulnerables, y las personas dicen que siguen esperando ciertos ofrecimientos de campaña para la reconstrucción de viviendas o la construcción de viviendas dignas para los guatemaltecos. Bueno, primero hay que entender que el tema de la vivienda es un tema complejo en nuestro país. Hay un déficit habitacional cercano a 1.300.000 viviendas, en otros casos dicen que es de 1.500.000 viviendas, es decir, hay un déficit importante. El gobierno puede aportar parte de las soluciones habitacionales, pero realmente tiene que ser una política de Estado en donde no solo participa el gobierno, participa el sector privado, participan los habitantes, participan las municipalidades. Realmente lo que nosotros estamos haciendo es sentar las bases para poder desarrollar la vivienda en el corto, mediano y largo plazo. ¿Y dónde empezamos? Primero con una ley de la vivienda. Segundo, con un nuevo reglamento de la vivienda que hace más técnica la construcción